es difícil porque yo suelo decir que soy peronista de nacimiento, digamos. Soy peronista por mi familia, fundamentalmente por mi papá. ¿En qué momento decidí que mi futuro, digamos, así como la política para mí determina mi vida desde el pasado, en qué momento decidí que mi vida iba a transitar por la política? No lo sé, la verdad que siempre fue parte cotidiana de nuestra vida. Mi papá era peronista, era docente. Desde que éramos muy chiquitas, a mi hermana y a mí nos contó cómo el peronismo había cambiado definitivamente su vida, desde que vio por primera vez una pelota, desde lo que significaba. Hoy le decía a un compañero, yo aprendí a entender el peronismo en los ojos de mi viejo. Mi viejo, cuando hablaba del peronismo, se le llenaban los ojos de lágrimas. Y cuando estábamos en una reunión familiar y el peronismo se lo criticaba, le brillaban los ojos como... Y me parece que ese es un aprendizaje a fuego, digamos, en relación al pasado. ¿Y en qué momento lo decidí? La verdad no lo sé. Siempre me apasionó la educación. Mi viejo era docente también, y esta cuestión de lo público, de trabajar con las futuras generaciones, siempre me interesó eso. Y en algún momento eso se convirtió en política, digamos, o nunca estuvieron separadas, pero en algún momento eso se bifurcó. No te podría decirme, yo siento que lo tengo en el ADN, que lo traigo, pero no te sabría decir en qué momento esto terminó, en que yo haya sido ministra de Educación de Obey o ahora concejal, no sé. Me parece que el azar, la vida te va poniendo en algunos lugares y bueno, y a mí me puso acá, pero lo que estoy segura, lo que está determinado en mi vida es el vínculo con el peronismo. Mi papá era docente, había libros, o sea, era un lector. Pensá que él había nacido en 1937. Su niñez estuvo atravesada por el peronismo y después, bueno, él era docente, director de una escuela y en una ciudad chiquita. Yo no nací en Rosario, nací en Casilda y estaba vinculado a la política desde la docencia, digamos, no en una militancia, pero digamos la política era central en mi casa. Se compraba el Clarín, mirá, ayer pensaba en eso. El Clarín era el diario que se le oponía a La Nación, digamos. Fíjate lo que pasó después, ¿no? Pero los peronistas leíamos Clarín. Y el Clarín estaba en el centro de la mesa. Mi viejo leía permanentemente el diario. Bueno, tenía todos los libros de Perón, de Eva. Una vez escribí que era parte de nuestra familia, ¿no? Estaba muy imbrincado. Todas sus alegrías y sus tristezas tenían que ver con el peronismo y bueno, eso creo que nos marcó a todos a fuego. En la dictadura recuerdo que en casa había cosas que se hablaban despacio y recuerdo escuchar canciones bajitas y bueno, yo tengo una tía que estuvo exiliada, pero bueno, esas cosas recuerdo. Yo estaba en la secundaria, yo nací en el 73. Así que, bueno, tengo algunos recuerdos. Recuerdo el día de Malvinas, el día que fue tremendo. Y bueno, y tengo algunos recuerdos aislados, ¿no? Después la decepción de perder las primeras elecciones en el 83. Me acuerdo haber ido a la escuela y nosotros éramos 2 chicos peronistas en el grado. Y recuerdo que el otro chico se largó a llorar cuando se enteró que había ganado Alfonsín. Digamos, estas cosas que tienen que ver con lo que a uno le pasa, ¿no? Después la universidad, en una época muy difícil para ser peronista. Yo ingresé en Humanidades, soy profesora en Ciencias de la Educación, en el 91, en el mismo año que murió mi papá. Yo lo cargaba a mi papá y le decía que estaba mal porque no podía soportar el menemismo y bueno, era muy difícil ser peronista en esa época. Habíamos encontrado un grupo de amigos que tenían una agrupación que llamaba la Roberto Ar y bueno, y estábamos ahí medios agrupados, pero la verdad es que no era sencillo y
nos dolía lo que estaba pasando en ese momento con el peronismo. Después ingresé a trabajar, trabajé un poco con María Eugenia Bielsa, bueno, y después ya en las dos gobernaciones de Jorge, en la primera vinculada a las políticas sociales y en la segunda vinculado al Ministerio de Educación. Vinculado a lo político, Perón, sin duda, a la literatura Marechal, Borges, aunque era una gran contradicción ese Borges. El Borges que tomaba café con Pinochet era una cosa, me parece que el Borges, el literato, es indiscutible, pero en mi familia había toda una discusión en relación con Borges, pero Borges, Cortázar, Marechal, Roberto Ar, digamos, toda la corriente de la literatura argentina para mí fue determinante. El cine, Fabio, para mi formación política fue determinante. Bueno, te dije Perón, comunidad organizada, conducción política, no sé, pero de todos los libros que uno leyó se queda con algo, se queda con interpretaciones en relación a lo que uno piensa. Me parece que todo la corriente de cine argentino post-dictadura me parece muy interesante, digamos, para la formación de mía y para la de cualquiera. En pedagogía soy bastante ecléctica, digamos, te podría decir desde Paulo Freire, algunos franceses, del postestructuralismo, qué sé yo, he leído con cierta insistencia a Michel Foucault, algo de Deleuze, qué sé yo, un poco de todo, sí. Básicamente me encanta la literatura, es una de las... He encontrado algunas cosas en la literatura que a lo mejor no supe encontrar en libros de historia, por ejemplo, pero bueno, qué sé yo. Cuando estaba en la secundaria era imprescindible escuchar a Dolina para irme a dormir, digamos. En ese momento estaba en Radio El Mundo. En mi casa había una tonomaca así de grande y todos nos peleábamos por esa, pues se escuchaba muy bien. Y bueno, y obviamente Dolina en la secundaria, digo, pero bueno, uno de Dolina a Roberto Ar, bueno, estas cosas. Uno tiene una visión, digamos, uno se forma en la teoría y llega un momento que tiene el desafío de gestionar y de hacer, ¿no? Yo tengo una mirada sobre el Estado, digamos, que viene del peronismo y que tiene que ver con la posibilidad de transformación, ¿no? El Estado como una herramienta, no como un lugar para estar, sino como una herramienta de transformación en función de las ideas que uno tiene, que básicamente son las ideas del peronismo, ¿no? Y el Estado es como un gran mar de posibilidades y de imposibilidades, ¿no? Porque por un lado es una gran posibilidad de transformación, ¿no? Es un motorizador de transformaciones, vaya si lo sabemos los argentinos, ¿no? Hay momentos cuando conducen el Estado los que quieren transformarla en contra de la gente y cuando no quieren transformarlo a la inversa, ¿no? El Estado es un lugar de transformación, pero es un lugar de transformación con unos tiempos diferentes al que los ve desde afuera o al que no gestionó o al que no puede comprender lo difícil que es el engranaje estatal, ¿no? Y en eso me parece que siempre hay como una lucha de sentidos, bueno, pero no lo hizo rápido, pero no se puede, bueno, en eso, pero bueno, yo soy una convencida de que se puede y que no es en vano el intento por transformar, ¿no? Y esto no lo digo desde la ingenuidad, yo sé que es difícil, las transformaciones son muy difíciles en todos los niveles del Estado, pero bueno, yo estoy convencida de que la política y dentro de la política el Estado es la herramienta para transformar. Cuando gobernás tenés un montón de disgustos y un montón de satisfacciones. Quien te diga que no pasa por toda esa, te está mintiendo, digamos. Uno tiene, por un lado estás en un
un vértigo que tiene que ver con transformar, con hacer, y por el otro lado tenés impedimento, tenés a veces mezquindades, o ves mezquindades, pero bueno, me parece que todo tiene que ver con... La política no es distinta que la vida, digamos, en la vida pasa lo mismo, uno ve mezquindades, ve a veces peleas muy chiquitas, muy banales, que enturbian por ahí los grandes objetivos. Bueno, en la política pasa igual que en la vida. Yo muchas veces conversando con otros concejales, por ahí hay algunos que son más jóvenes que yo les digo, yo creo que hay algunas cosas que las estamos complejizando y no son necesariamente tan complejas. Digo, la política no es tan distinta de la vida. Si vos en la vida te levantás de una reunión, arreglaste algo, diste tu punto de vista, no tiene por qué cambiar a los 20 minutos. Y si cambia, es porque alguno de las partes de la conversación es bastante jodido. Digo, en esto no hay mucho secreto. Nos quieren hacer creer que la política es más difícil de lo que es, no es tan complicada tampoco, ¿no? Me tocó ocupar el lugar que dejó Caballero por un corrimiento de lista y venir a terminar un mandato, así que soy bastante nueva en esto. A mí me gusta la política cercana, digamos, me gusta esto de hacer cerca del lugar donde se resuelve. Si hay algo que tiene el Estado provincial o el Estado nacional, es que es un nivel de decisión lejano, el primer Estado, el cercano, el que define lo que la gente cree sobre el Estado que más cerca tiene, ¿sí? Pienso en el vecino no politizado, en el que necesita que le termine el pavimento y ahí está su vida cotidiana, ¿no? Y es un gran desafío porque es lo que tenés cerca, lo más difícil de cambiar a veces. Y la verdad es que me resulta interesante. Entiendo que ser concejal y más de la oposición no influye de manera determinante en todos los temas diarios de la gente. Digo, yo, por más que tenga voluntad, no puedo hacer que a un vecino le pavimenten una cuadra, ¿sí? Lo puedo pedir, pero no lo defino yo. Lo puedo pedir, puedo ser tan perseverante que lo logre, pero no es una decisión que está en mis manos. Y esto, para los que estamos acostumbrados a hacer, también es un impedimento, digamos. Pero también un concejal tiene margen de acción o de generar transformaciones que son muy interesantes. Por ejemplo, a mí ahora me toca ser la presidenta de la Comisión de Cultura. Yo la verdad no creo que, como muchos, que cultura sea una comisión menor ni accesoria, digamos. Me parece que no solo por lo que significa la cultura, sino por lo que genera en puestos de trabajo, en actividad, y en una ciudad como Rosario es una cuestión importante. No te diría, yo creo que la cultura es central en la vida de un pueblo, a lo mejor su impacto económico hoy no es central, pero sí es importante y es relevante. Y la verdad es que desde la presidencia de la Comisión de Cultura hicimos un montón de cosas. Generamos un mes de teatro independiente en UOCRA, Buenos Aires, para que se vea lo que hacen acá los teatros independientes rosarinos. Creo que con las dificultades y con las limitaciones que uno tiene como concejal, estamos mostrando una manera diferente de entender la cultura del socialismo. Nosotros tenemos otra visión, no coincidimos con la mirada acerca de la cultura que nos propone el socialismo hace 25 años, y me parece que a su manera y con las limitaciones lo estamos mostrando, ¿no? Pero sí, es un lugar interesante, te diría, cuando uno puede manifestar una visión distinta, por ejemplo, la nuestra en relación al endeudamiento, y bueno, y ese voto que uno pone en contra vale, porque había que juntar 19 y aparentemente el oficialismo no lo juntó. Bueno, estas cosas son interesantes, digamos. Después hay algunas limitantes que bueno, que todos sabemos, ¿no? Nosotros, de hecho, en el Consejo tenemos el único bloque que no tiene una sola persona, digamos, que es Compromiso con Rosario, que comparto con el concejal Miatelo. Y bueno, y nosotros también tenemos un grupo, chicos jóvenes que militan con nosotros.
nos conocen como el obeidismo, digamos, pero bueno, somos un grupo que hace muchos años que tiene participación en la vida política rosarina, ¿no? Desde el 2003 para acá siempre tuvimos una representación política y bueno, en ese marco y desde esa pertenencia nosotros tenemos aspiraciones de ser parte de la próxima discusión en las próximas elecciones. Nosotros creemos que se puede gobernar diferente esta ciudad a como lo viene haciendo el socialismo en los últimos 20 y pico de años, ¿no? Tenemos una visión diferente en la forma de administrar los recursos, que la dejamos planteado en el no al endeudamiento, pero no en el no al endeudamiento por un antojo, por una cuestión de ortodoxia económica, digamos, de política económica, sino porque tenemos una lectura del hoy y también tenemos una lectura del contexto nacional, provincial y local. Nosotros creemos que el Estado y el Poder Ejecutivo fundamentalmente es una herramienta importantísima para transformar. Sabemos perfectamente que tiene sus limitaciones, pero la verdad es que creemos que se puede hacer y mucho y que no se está haciendo, ¿no? Y en eso nos parece que tenemos cierta experiencia de gobierno, cierta lectura de la realidad y que esas cosas conjugadas significan un aporte para la Rosario de hoy, para esta Rosario atravesada profundamente por la desigualdad, con índices de violencia inusitados para nuestra ciudad, porque uno escucha el relato oficial y parece que todo lo que nos pasa es natural, que era esperable que nos pase. Y la verdad es que no es así. No es natural que Rosario tenga un cuarto de la población pobre, que viva en villas de emergencia, que estemos en el siglo XXI y todavía no pudimos resolver el tema de las cloacas, que hoy estemos necesitando hacer 1000 cuadras de pavimento porque realmente no las fuimos haciendo como se debía año por año. Me parece que son muchas las cuestiones a cambiar en esta ciudad y a nosotros nos parece que desde nuestro lugar, quizá no un lugar que ocupe, digamos, que sea un lugar que ocupe toda la escena política, pero desde nuestro lugar podemos hacer un gran aporte a que estas cosas mejoren y cambien, ¿no? Y ese lugar se sustenta básicamente en la experiencia de gestión y en un determinado tipo de formación política. Y por eso nos parece que tenemos todavía para dar en la ciudad y por eso queremos ocupar un espacio en las próximas elecciones y en el próximo consejo. Me preocupa la Argentina de hoy y te digo, me preocupa para no decirte me duele, ¿no? En muchos momentos que veo el gobierno de Macri, pienso esta película ya la vimos, ¿no? Pero me parece que es todo mucho más grotesco y que además puede ser mucho más dañino también. Entonces, obviamente tengo una posición contraria. He dicho en miles de oportunidades que uno no se define tanto por lo que es, sino por lo que nunca va a ser. Y la verdad es que yo nunca voy a ser macrista, nunca voy a adherir a ese proyecto que no tiene nada que ver con lo popular, ni con la gente, ni con los que más necesitan que al Estado le vaya bien para que su vida mejore, ¿no? Y en eso yo no tengo ningún tipo de dudas de qué lado estoy. En lo provincial, la verdad es que tengo la misma mirada sobre la cuestión local. En materia de seguridad creo que no hemos parado de retroceder desde que el socialismo gobierna esta provincia. No soy de las peronistas que cree que está dispuesta a elegir entre el socialismo y el PRO. Yo no quiero elegir a ninguno de los dos. Ninguno de esos dos proyectos me contiene, ni con ninguno de los dos adhiero, y creo que son parte de lo mismo. Así que si hay que elegir entre ellos dos, yo no voy a elegir. Esto es un anexo del Consejo, en el cual venimos los concejales que llegamos último aparentemente, porque yo soy la única que está acá.
Es un anexo del Consejo que era una casa de familia hermosísima, no sé cuántas habitaciones tiene, y hoy se usa para espacios de reuniones alternativos. Había un proyecto de mudar acá las comisiones, pero creo que no tiene los lugares suficientes. Entonces lo usamos. En mi caso, para mí es mi oficina permanente, que está acá al lado, que era la biblioteca, que para mí es un honor. Nada más que me lo dieron sin un solo libro y yo lo estoy llenando de libros. Y después, bueno, funcionan arriba los taquígrafos y acá este es un lugar de reuniones cuando están llenos los otros lugares. El Consejo tiene el Palacio y un anexo donde se hacen las comisiones. Cuando hay alguna comisión que funciona en el mismo horario, por lo general Derechos Humanos, de la cual yo participo, funciona acá.